Entonces, el ejercicio o el trabajo que estamos realizando de conocer a Jesús específicamente es con una intención, y es que nosotros le conozcamos para que tengamos una verdadera relación personal con Él, ¿cierto? No es tanto llenarnos la cabeza de conocimiento y de saber fechas específicas, datos concretos, de pronto de tener una estructura de religiosidad que podemos llegar a tener en un momento dado. No tiene nada, o sea, no es tanto llegar a ese punto o a ese nivel que lo podemos hacer, que lo podemos estudiar, que es importante el conocimiento, sino que lo que verdaderamente Dios quiere con todo este conocimiento es que nosotros logremos tener una relación personal con Él, que lo podamos conocer de tal manera que podamos llegar a esa intimidad, ¿sí? Y es muy bonito tener como esto presente, porque hay veces en el transcurrir de los tiempos vamos estudiando, vamos avanzando y perdemos de vista este punto, ¿sí? Hay algo que nos enseña Nicodemo. Cuando Nicodemo va a Jesús de noche y le dice a Jesús, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hecho de que Nicodemo haya querido ir exclusivamente de noche no significa que él, digamos, no quería que lo vieran o estaba evadiendo que de pronto el que dirán, sino que era el momento en el que Jesús podía estar un poquitico libre y él quería tener ese encuentro personal con Jesús. Cuando él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabía que por toda la religión que él tenía encima y con todos los maestros del Sanedrín con los que él trabajaba, porque eran más o menos unos 70 ancianos entre los 70 y 80 años que estaban llenos de conocimiento, llenos de la mejor doctrina del momento, llenos de la mejor religión del momento. Ustedes saben que ellos pertenecían a los fariseos, que eran la mejor religión que existía, que tenía prácticamente, digamos, creían en un único Dios verdadero, o sea, eran monoteístas, tenían un conocimiento del cielo y del infierno, sabían y creían que habían ángeles o que había una vida después de la muerte. Bueno, en esa parte doctrinal como tal estaban totalmente estructurados y estaban totalmente, tenían todo eso, digamos, como tal, lleno de, si lo queremos comparar con nuestros días, era una religión cristiana perfecta, ¿sí? Y nos podemos, digamos, igualar un poquitico con ese conocimiento de los fariseos y darnos cuenta de que por más conocimiento que tenía Nicodemo, llevaba más o menos tal vez toda su vida siendo, bueno, estando dentro de esa religión porque nació siendo judío. De hecho, ellos creían en la ley oral y escrita, pero sobre todo creían en lo que es la Torá, que son los 5 primeros libros del Pentateuco, y también creían en los profetas, o sea, tenían una base doctrinal muy sólida, pero él se da cuenta que Jesús tenía algo diferente. Él se da cuenta, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él fue de noche a investigar qué era lo que había, sabía que Jesús era un maestro, sabía que estaba haciendo unas señales que nadie antes las había podido haber hecho, como lo que es sanar un ciego de nacimiento, pero que lo importante que quería o por lo que iba Nicodemo era, él no es como nosotros, o sea, había algo en Jesús que no era igual a todo el Sanedrín y a toda la religión que ellos estaban en ese momento manejando, ¿sí? Por eso exclusivamente va de noche y le dice, pero dígame una cosa, ¿cómo es posible o cómo es que se nace de nuevo? ¿Cómo es ese milagro de nacer de nuevo? Y me encanta la parte ya cuando el Señor Jesús le dice, es que lo que es nacido de la carne es y lo que es nacido del espíritu es decir, necesitas nacer dentro del mundo espiritual, porque hasta aquí lo que has hecho, aún con todo el conocimiento, estructura y religiosidad que tienes, te hace solamente una persona que pertenece al reino animal y eres naturalmente animal racional. O sea, lo que nosotros llamamos un cristiano con glamour, un cristiano educado, un cristiano con conocimiento, pero si no naces de nuevo, no eres hombre espíritu y sigues teniendo una naturaleza de pecado y vas a ir al infierno. La diferencia que existía entre Jesús y Nicodemo era que Jesús era un hombre espíritu. Y a pesar de ser un hombre espíritu, también era un maestro de la ley, también conocía las escrituras, no solamente las conocía, las entendía, las agravaba
y tenía una verdadera, plena relación personal directa con su Padre. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos para que no nos igualemos a ese sistema religioso, no que lo desconozcamos, pero sí que entremos a esa verdadera, plena relación personal. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando y sabemos acerca de que es necesario conocer a Jesús y quién fue Jesús. Y cuando ya miramos, que estuvimos mirando cuando la última clase que tuvieron conmigo en los 4 evangelios exactamente, cómo lo podemos conocer, ¿cierto? Empezamos a estudiar entonces a Jesús el hombre según el evangelio de Lucas, que es el hijo de la Virgen María. Entonces vamos a seguir retomando esa parte. Reconociéndolo como el hijo de la Virgen María, revisamos porque él era un hombre, ¿cierto? Pero lo que más nos tiene que impactar a nosotros es que todo esto de quién fue y descubrir quién fue, nos tiene que llevar a nosotros a que nos enamoremos de ese Jesús y tengamos en nuestro corazón el anhelo de ser igual a él, de poder ser también engendrados por obra y gracia del Espíritu Santo y poder llegar a esa imagen y estatura del Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a manejarlo, vamos a trabajarlo. Mientras lo voy haciendo, quiero que por favor me coloquen ahí la asistencia para no equivocarnos también con lo de la asistencia. ¿Listo? Ok, entonces dice, ya miramos que es importante que sea hijo de María, porque María le da como tal la naturaleza de hombre, ¿cierto? La parte física o la parte, digamos, como tal de fisiología. Es decir, que María debía ser una mujer súper hermosa, porque si nosotros miramos lo que decían las escrituras acerca de Jesús, es que Jesús era un hombre hermoso, ¿sí? Es que Jesús era el más hermoso de los hombres que existían y de hecho que existieron, que físicamente creo que nadie va a poder igualar la hermosura física de Jesús. Y esta parte física se la otorga específicamente la Virgen María, lógicamente, y también esto nos muestra o nos da un poquitico de luz cuando habla de que él era el más hermoso de los hijos de los hombres y que también no podía tener en él absolutamente ningún daño físico, es decir, que físicamente él tenía que ser perfecto, ¿sí? Porque recordemos que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el corderito para la expiación o para el sacrificio debía estar totalmente completo, perfecto, sin mancha, sin tacha y sin arruga. Entonces, cuando miramos que decimos que especialmente Jesús es el hijo de María, vemos que es para que se cumplan las escrituras que estaba profetizado acerca de él, ¿cierto? Y ya sabemos cómo fue ese milagro que dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y también habla de que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcaño. Esto significa que Jesús es la simiente de la mujer y esta es la primera profecía que encontramos acerca de Jesús en Génesis 3:15, donde nos habla que él nacería de una mujer. Entonces, nótese desde dónde Dios preparó a Jesús, desde cuánto tiempo atrás Dios preparó a Jesús para que nosotros a través o por medio de Jesús podamos hallar la salvación. Algo muy importante con respecto a la salvación es que nosotros por nuestras obras, por nuestra vida en santidad, por nuestro temor de Dios, por nuestros sacrificios o por, digamos, nuestra buena conducta, no vamos a salvarnos ni vamos a justificarnos delante de Dios, ni vamos a hacer, digamos,
que por eso vamos a encontrar la salvación o la vida eterna, o vamos a entrar al reino de los cielos, sino solo y exclusivamente por la justicia de Dios que es Jesús. ¿Sí? Hay veces pensamos que el conocimiento, el estudio, la santidad, la filosofía, la religión y muchas otras cosas, hasta las buenas obras o la obediencia, me pueden justificar delante de Dios. Y recordemos que nuestra justicia delante de Dios es como trapos de inmundicia y no sirve para nada. Que no es que no lo debamos hacer, lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos por amor y lo hacemos como fruto y resultado de que Jesús nos justificó delante del Padre, pero nunca colocando por encima estas cosas, haciéndonos pensar que somos más justos o más buenos, sabiendo que nosotros delante de Dios literalmente no hemos logrado absolutamente nada. Algo que me parece muy bonito con el tema de la salvación y de lo que hizo Dios cuando preparó a Jesús es que, digamos, esto nos iguala a todos, o sea, no hace acepción de personas, no tiene ningún tipo de, digamos, no escatimó, o sea, no se reservó nada para él, lo dio un inocente por un culpable, ¿cierto? O por muchos culpables, ¿sí? Porque de hecho dice la palabra que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero también me parece muy hermoso que el Señor Jesús lo haya hecho y se haya dispuesto para que Él voluntariamente también se haya entregado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que sea hijo de la Virgen María? Porque no era, bueno, ya esto lo habíamos mirado, no era cualquier mujer y no era por llamarse María. El hijo de María podía ser cualquier hombre, pero el hijo de la Virgen es diferente. Es justo que lo que hace a Jesús especial, pues esto aclara que sería sin la intervención de un hombre. Jesús tenía que ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí es claro que al nacer de una mujer sin intervención de un hombre, le garantiza a Jesús tener una naturaleza divina, porque quien pasa la naturaleza de pecado era el hombre, el varón, ¿sí? Entonces, si de pronto, digamos, si en este caso José haya tenido que intervenir ahí, literalmente ya no era el Salvador y ya no podía ser esa persona con naturaleza divina. Debía ser engendrado por Dios en una mujer virgen. ¿Listo? ¿Es claro o hay alguna pregunta? Por favor, participen. Dice, Génesis 22, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto oíste mi voz. ¿Por qué más es importante? No existía otra manera de cumplir esta palabra dada a Abraham, Isaac y Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Además, hay un detalle muy importante que aunque parezca insignificante, es trascendental para nuestra salvación y lo encontramos en Lucas 2:12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, dice. Entonces, recordemos lo siguiente. La justicia de Dios es por medio de Jesús. Nuestras obras no nos pueden justificar delante de Dios. Nuestras obras no nos pueden salvar, ¿cierto? Pero también cuando nosotros hacemos algo creyendo que son nuestras fuerzas, invalidamos este sacrificio. Es decir, por ejemplo, cuando hay personas que dicen, vamos a hacer pactos para que Dios te bendiga, para que tú seas rico, millonario, próspero, para que tengas muchas bendiciones en esta vida. Y hay muchas personas que acceden a esos pactos porque hay veces se les activa más fácilmente la fe por medio de estas personas que inescrupulosamente de pronto motivan a las personas a hacer estas cosas, invalidando que ya tenemos una persona que por él nosotros podemos ser ricos y fue por su pobreza. ¿Listo? Entonces, por la pobreza de Jesús nosotros somos enriquecidos, por la llaga de Jesús nosotros podemos ser curados, por que Jesús estuvo crucificado, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hago un acto humano, cuando yo hago un acto
personal, cuando yo digo, Señor, es que por mi oración tal cosa, ya definitivamente invalidamos ese acto que Él hizo, ¿sí? Para nosotros. Entonces, qué importante que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a discernir estas cosas y a no hacer alarde o a no querer colocar otras cosas que están ahí, de pronto dañando lo que Dios ha dispuesto para el hombre. Amén. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta, pastora. Sí, señora. Eso que usted está hablando es bien común en las iglesias, yo lo he visto, e incluso hablando con las personas creen que una oración así fuerte, como de guerra que le llaman, para declarar y ordenar que las cosas acontezcan, eso viene de parte de Dios, y ven que la prosperidad como sinónimo de espiritualidad, o sea, que como cuánto tiene, eso quiere decir que Dios los está bendiciendo y que son espirituales. Me he topado con personas que hablan así de esa manera. Y si ven que la otra persona tiene menos, entonces piensan que espiritualmente no está bien porque no está obteniendo los beneficios materiales. Entonces, eso yo lo he visto bastante que se está enseñando en las iglesias. Incluso aquí abunda bastante eso. No, Sí, de hecho, como les explicaba, si la persona lo hace, ¿cierto? O sea, si lo hace con esa fe, pues va a obtener ese resultado. Recordemos que todo es cuestión de fe, ¿sí? Entonces, puede que lo tenga. O sea, puede que en un momento dado tu fe sea que si yo pacto 100 millones de pesos, Dios me va a dar 1.000 millones, supongamos. Sí, hagamos un ejemplo. Pero la persona puede ser próspera y bendecida, pero perdió lo más importante de su vida y fue el hecho de que por medio de Jesús, no por medio de sus obras, sino ni de su propia justicia, sino que por medio de Jesús nosotros podamos ser verdaderamente ricos. ¿Sí me hago entender que es diferente? Entonces, tristemente, las personas hoy en día son motivadas con una fe que está por fuera de la palabra por no tener claro este conocimiento de Jesús. Por eso es importante aclarar, digamos que todo lo que nosotros necesitamos, todo, absolutamente todo, si necesitamos salud, si necesitamos sabiduría, si necesitamos paz espiritual, si necesitamos amor, si necesitamos riqueza, si necesitamos, ¿qué más podemos necesitar? Un esposo, una esposa, una familia. Todo en Jesús es suficiente porque, de hecho, cuando empecemos a mirar todo lo que Él tuvo que hacer, no fue solo el sacrificio, fue desde siempre el guardarse en santidad, el ser un niño que estudió desde chiquitico, tuvo que aprender a desechar lo malo, a escoger lo bueno, tuvo que empezar ahí a hacer un trabajo. O sea, la vida de Jesús completamente fue un trabajo que es lo que satisface a Dios. ¿Sí? Es lo que satisface la justicia de Dios. Pero cuando yo le coloco mi propia justicia, puede que mi fe pueda lograr cosas, pero lastimosamente estamos perdiendo o estamos invalidando lo más importante, y es que por medio de él nosotros tengamos todas las cosas que necesitamos. Amén. Entonces, qué triste, pero es verdad. pero pastora, recién hablaba con alguien que incluso desde pandemia no va a la iglesia, pero dice que está bendecida. Dice que está bendecida porque obtiene cosas. Entonces, dice, ¿cómo no voy a estar bendecida si Dios está conmigo? Porque me da cosas. O sea que a los éxitos que tiene, tal vez en sus negocios y cosas así, a eso le atribuye la espiritualidad, aunque ande mal. Y así un montón de personas. Recordemos que las riquezas engañan, ¿no? O sea, sí, recordemos que pueden llegar a engañar, ¿sí? En un momento dado.
O sea, no es malo tener riquezas desde que se haga conforme a la palabra. O sea, ¿cómo es el derecho de todo? Pues sencillo, yo siempre digo, voy a recoger lo que Jesús ya ganó. O sea, para mí eso es una bendición, eso ya es un éxito, yo ya lo creo, ya la plata me persigue, yo ya tengo esa fe en mi corazón, no porque yo me la rebusque, no porque yo, mejor dicho, me mate trabajando, no, yo trabajo, yo hago cosas, pero yo siempre debo tener claridad en que el que me enriqueció fue Jesús, ¿sí? El que me enriqueció fue Jesús. Si yo esto lo tengo claro y mi fe está correcta, Dios no tiene problema en darnos, Dios no tiene problema en bendecirnos y no está mal pedir que nos provea lo que necesitamos, que vivamos bien, que vivamos a gusto, que disfrutemos de lo que Jesús ganó. El problema está cuando nosotros literalmente cambiamos el orden o cambiamos la fe, ¿sí? Ahora, digamos, hay muchas cosas, o sea, tristemente hoy en día hay muchos evangelios que nos están engañando a las personas y que cuando la gente no tiene discernimiento de estos evangelios, porque son evangelios que están ahí, y cuando no se tiene este discernimiento, tristemente la gente puede llegar a caer en esos errores, ¿no? Y pues nosotros sabemos que existe un evangelio que es de prácticamente del super yo o voy a mirar acá, que precisamente hoy lo estaba estudiando. Pastora, ¿eso puede ser una doctrina de demonios? Porque hay iglesias enteras que creen eso, ¿ves? Sí, es bien difícil hablar con personas así porque empiezan a comparar a través de lo que han logrado supuestamente en Dios. Entonces, recordemos cuáles son los evangelios falsos. Los evangelios falsos son los que nos venden una falsa visión de Jesús, o sea, los que están prácticamente haciéndole competencia a Jesús, ¿sí? Hablemoslo de esa manera, como para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos evangelios falsos? Uno es el evangelio de las buenas personas. Eso es un evangelio falso, porque yo estoy vendiendo como mi santidad, o sea, estoy diciendo, no es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo respeto, y de hecho encontramos infinitas personas así. ¿Sí? Infinitas personas que no te reciben a ti el convencimiento de pecado porque te están diciendo todo el tiempo es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no sigo una religión, es que yo no voy a una iglesia, yo no necesito de nada, yo no necesito de un salvador, yo no necesito de un redentor, porque simplemente estoy bien como estoy, amo a mi familia, llevo una vida en paz, pero resulta que eso es prácticamente como un autoengaño, ¿sí? Porque nosotros sabemos que no hay ninguno bueno ni aún uno. Y que o sea, yo siempre he dicho, el hecho de que nosotros seamos seres tan imperfectos es para que Dios siempre se lleve la gloria, porque nosotros no podemos quitarle la gloria al Señor en absolutamente nada. Y nosotros debemos reconocer que si vamos a Dios, si vamos a Jesús, es porque yo soy la más pecadora del mundo. O sea, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que fue por ser pecadora y no por ser santa, que Él me escogió de lo más vil y menospreciado, todo cambia. Cuando yo reconozco que es por su misericordia, no por mi santidad, ni por mi justicia, ni porque yo haya dejado de pecar, no, es porque Él tuvo misericordia de mí y por su santidad me santificó a mí, por su muerte me justificó delante del Padre. Entonces, ese evangelio es un evangelio falso y debemos empezar como a bajarnos de la nube cuando creemos que es por nuestras obras y debemos empezar a reconocer que solo por Jesús. Y yo siempre he dicho algo y yo lo reitero nuevamente, por muy santa que uno va, porque uno va santificándose cada día, ¿no? O sea, en Jesús tú vas creciendo, tú te vas santificando, de hecho la palabra te santifica, pero por mucho que Dios te santifique, yo siempre voy a la actitud o siempre voy a la oración con la misma actitud y es la actitud del publicano. O sea, no es dando alarde, haciendo alarde, doy diezmos de todo lo que gano, me congrego tantas veces por semana, estoy buscando la presencia de Dios todos los días. Mire, Señor, tengo un ministerio súper poderoso, ayuno, oro, diezmo, ofrendo. Bueno, mejor dicho, guardo toda la ley, pero aunque pueda llegarlo a hacer, siempre voy, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Y dice que seremos justificados antes, o sea, cuando voy con la actitud del publicano, no con la actitud
del otro que era el fariseo, ¿sí? Que recuerden que el fariseo en esa época, no estoy hablando de un fariseo hipócrita, estoy hablando de un fariseo como una secta religiosa excelente que existía, que puede ser cualquiera de nosotros. Hoy en día, ¿qué es lo que la gente del mundo nos critica? Que nosotros nos creemos más que los demás, que creemos que por el hecho de ser cristianos, entonces estamos por encima del resto y los miramos por encima del hombro, ¿sí? ¿Qué es lo que el mundo está anhelando de nosotros? Que nos rebajemos al mismo nivel para que podamos sacarlos de allí, porque si no, no va a haber otra manera de que usted pueda rescatar a esas personas que están hundiéndose, ¿sí? Hay veces nosotros no hemos visto esto como esa manera de servicio que Dios nos ha puesto para que lo hagamos de esa forma. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. El otro evangelio que es falso, pues ya sabemos que es el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio que engaña demasiado y que muchas iglesias, de hecho, una de las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús le habla en Apocalipsis es a este tipo de iglesias que creen en esta prosperidad, que creen que por tener son salvas, ¿sí? Y que muchos pueden llegar a querer, a pretender de pensar de que esto es así. Si esto fuese así, el rico no se hubiese condenado. ¿Sí me hago entender? Y Lázaro no hubiese sido salvo. Pero tristemente hay cosas que desvirtúan este evangelio de la prosperidad y que lastimosamente, como les digo, las riquezas engañan todo el tiempo. Entonces, esta prosperidad no está mal si proviene de la fuente correcta que es Jesús, que por su riqueza, que por su pobreza nos enriqueció. Aclaro. El problema es cuando se cree que por nuestra fuerza, que por diezmar, que por pactar, que por sembrar, yo obtengo los resultados. Es diferente. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Entonces, dame y te daré más. ¿Dónde están los que dan 50, 60? Entonces el que más da, entonces el más bendecido, el más prosperado. Entonces, pilas con ese evangelio que está en contra de lo que es verdaderamente Jesús. El evangelio de la alta autoestima. Eres un supercampeón y eso te maneja, mejor dicho, hoy tenemos el coach de la espiritualidad, ¿sí? Y te manejan las buenas energías y te manejan la buena actitud y todo el tiempo te están aumentando la autoestima. Tú eres superpoderosa, eres excelente, eres perfecta, vas adelante, mi campeón, mi campeona, y todo el tiempo es sube el ego, sube el ego, sube el ego de la persona hasta que la persona dice, no, yo no necesito de nadie, o sea, yo me puedo conseguir mis propios medios, yo me puedo conseguir mi propia ropa, si yo quiero algo lo consigo porque yo creo en mí, creo en mí, creo en mí, creo en mí. Y ese creer en nosotros nos hace invalidar también de que nosotros somos unos miserables, pobres, ciegos, desnudos, si no creemos en Jesús. ¿Sí? Si no confiamos en la confianza. Mira, yo tengo un dicho en esta parte y es que yo puedo hacer todo en mi humana fuerza, o sea, yo puedo hacer excelente mi trabajo, yo de hecho puedo ser, digamos, seguir los parámetros bíblicos, seguir las instrucciones bíblicas y tener todo en orden bíblicamente, pero si Dios no da la victoria, no sirve para nada lo que estoy haciendo. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Es decir, que nuestra confianza no puede estar en lo que somos nosotros, sino en lo que hizo Jesús y en lo que a Dios le place hacer a través de nosotros. Y esto es algo muy importante que debemos tener. También el evangelio de la fe y algo más dice prácticamente, digamos, es como cuando nosotros no creemos que Jesús es suficiente para todo, ¿sí? Es como cuando yo creo que tengo que agregarle algo al sacrificio. Entonces, por ejemplo, digamos, como nosotros, digamos, si nosotros necesitamos sabiduría, dice, pídale a Dios el cual la da abundantemente y sin reproche. Podemos pedir sabiduría porque Jesús tuvo que aprender para que nosotros pudiésemos tenerla. O sea, todo lo que es la vida de Jesús fue lo que él ganó para que, de lo que yo necesito, o sea, todo lo que Jesús ganó para mí, ¿cierto? Pero si yo digo, no, es que hay que creer en Jesús, pero también hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces ya le estoy agregando algo más a esa fe, ¿sí? Y no creemos que sea suficiente. Cuando la Biblia también nos muestra, cuando dice, solamente di la palabra y mi criado sanará, o sea, solo por Jesús y ya. Tenemos, bueno, hay otros
otros tantos evangelios que sí, digamos, sería bueno después irlos estudiando poco a poco, pero lo importante es que por lo menos también está el de las sanidades, milagros y prodigios que todo el tiempo se basan en que si solamente todo el tiempo están ahí, o sea, si Dios no hace milagros, entonces Dios no está, no. O sea, a mí hay algo que me he aprendido siempre y esto también involucra un poco lo que son las señales, las profecías, que la gente, no es que si no siente el mover del Espíritu Santo, si no sienten una cosquillita de arriba abajo, entonces no creen en Dios. Yo soy de las convencidas, primero, de que la palabra profética es la más segura, de que a mí nadie me tiene que imponer las manos para yo saber cuál es mi posición como hija de Dios, para yo saber qué fue lo que Jesús ganó para mí, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que somos bendecidos con toda bendición, o sea, que ya en Jesús somos bendecidos, que yo no tengo que hacer nada para lograr las cosas, simplemente debo por amor responder y retribuir ese amor, pero es algo que yo lo hago por obediencia, no porque por lo que yo haga voy a obtener las cosas, ¿sí? Entonces es por gracia, recordemos que es solo y exclusivamente por gracia, es un regalo, es un regalo, es un regalo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Pero la gente que comienza y cree mucho en esas señales, en esos prodigios, casi que terminan torcidas todo, o sea, terminan perdiéndose ellas por no tener la palabra de Dios como el mayor sustento bíblico. Y la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viniera y me hablara algo diferente o me predicara ese evangelio, dice que yo no debo creerlo. Hay gente que cree mucho en las señales y aún el enemigo da señales. Aún el enemigo puede usar a las personas para dar profecías. Aún el enemigo puede usar a las personas para hacerlo torcer a uno del camino. Alguna vez a alguna persona yo le conté algo en secreto y bueno, y le comenté una situación mía cuando al rato, como a los 2, 3 días, tuvimos una reunión en un ayuno congregacional nacional, que no es para menos, y me sacó todos los cueros al sol en una profecía. Ahí automáticamente yo dije, no tuvo ni siquiera ingenio para decir algo diferente de lo que yo le había dicho, porque todo lo que le dije fue lo que profetizó. Recuerde que en parte conocemos y en parte profetizamos, y casi siempre el ser humano le mete la parte de él. Por eso no estoy diciendo que nosotros no creamos en la profecía. La Biblia dice que no debemos menospreciarlas, pero también que debemos ser muy cuidadosos y debemos estudiar verdaderamente qué es lo que está diciendo y si está de acuerdo o no a la palabra. Si la profecía no cumple las escrituras, yo no la creo, o sea, automáticamente yo la elimino de mi vida. Pero debemos examinar la profecía, saber si en la profecía hay consolación, edificación y exhortación, si está confirmada por más de 2 o 3 personas, si es pública y no es al oído. Porque hay veces vienen y dicen, "Ay, el Señor me muestra que tal y tal y tal y tal". Y hay algo que es muy delicado y es que las personas que hablan de parte de ellos y no de parte de Dios, hay un juicio muy tremendo para este tipo de personas cuando dicen soñé, soñé y usurpan las escrituras, usurpan la palabra verdadera de Dios y dice que dan vida a los que deben morir y hacen vivir a los, o sea, ¿cómo es? Dan vida a los que Dios no les está diciendo que vivan y lo contrario. Esto está en Ezequiel. Y es algo que es delicado porque a Dios, si hay algo que no le gusta, es que nosotros hablemos en nombre de Él cuando es mentira. O sea, si usted no está seguro, mejor cállese. Y para mayor seguridad, usted vaya, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Recuerde que lo que dijo Jesús fueron palabras directas dadas por el Padre y que las palabras que Él habló no las habló por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía las obras. Entonces, si usted quiere tener claro que Dios le habla, vaya y lea la Biblia. No se ponga a ponerle la cabeza a la gente, ay, ¿qué Dios tiene para mí? No, a mí me da risa cuando dicen, no, es que yo voy a esperar que Dios me confirme, que Dios me revele, que Dios me muestre, que Dios me envíe, a ver si voy. Hombre, ya le enviaron, ahí está escrito, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más necesita para que Dios le diga? Entonces tienen que decir, Señor, te voy a usar. No, eso es una añadidura para todo. O sea, ya lo que está escrito es lo que nosotros debemos tomar.
Ahora, que si en algún momento dado usted está en un lugar donde se da la manifestación del Espíritu Santo y él quiere hacer su obra, quiere tomar ese lugar, dice que no menospreciemos estas cosas, pero sí examinemos y cuidemos que no nos vayamos a torcer por causa de las señales. Por eso es que es importante estar muy arraigados a qué es lo que dice la palabra. ¿Sí? Sin ir de pronto a dañar. Mira, hay muchos casos que a mí me han pasado con este tema de las profecías, que por eso yo les tengo demasiado respeto. Le tengo demasiado respeto a esto, porque la gente muy inescrupulosamente, en lugar de edificar, de consolidar, de ayudar, hay veces sale muy herida, sale muy dañada y sale muy triste. Porque, ay, es que a mí Dios no me dijo, o ay, es que a mí Dios me dijo tal otra cosa. Entonces, es muy duro porque hay veces nosotros con esto, en lugar de atraer a las personas al evangelio, lo que hacemos es sacarlas corriendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener? La palabra profética más segura. Entonces, que Dios nos guarde. Dice, en condición de hombre era la única manera que él nos podía salvar, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos separados de Dios. Un hombre tenía que morir y ser condenado para pagar el precio, pues la paga del pecado es la muerte. Bueno, dale, Natalie, cuéntame. Por aquí estoy leyendo que tienes una pregunta. Ay, pastora, Dios la bendiga. Sí, Dios te señora, bendiga. pero es que la pregunta me gustaría hacérsela pues más bien como al interno. Ah, bueno, listo, pensé que era pública. No te preocupes, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Entonces, ¿me señora. escribes o me mandas un audio? Bueno, seguimos. Vale, gracias. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, lo que nosotros miramos es que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre viene la solución, ¿sí? Y debía estar en la misma condición. Un hombre, o sea, hubiese sido ilógico que que un hombre metiera la pata y que Dios, o sea, que Jesús siendo Dios nos salvara. Dale, Lady, cuéntame. Paz, es que mi internet está lento, perdóname. La levanté hasta ahorita. Paz, una pregunta. Yo te entiendo totalmente lo de la profecía, ¿no? Pero Sí. básicamente hay un versículo, pues que no me lo sé, pero lo he escuchado que dice algo sobre que un pueblo sin profecía se desenfrena. O sea, podemos llegar a decir que la profecía es necesaria, ¿no? Siempre y cuando sea conforme a las escrituras, o sea, digamos, sin profeta, el profeta, ¿cuál es la? Bueno, eso depende, porque existen varias cosas, ¿no? O sea, está el don de profecía que usan las madres, dado por el padre, que la mamá le dice al hijo, no te vayas por ahí porque te puede pasar tal cosa, que la mamá le dice al hijo, no comas eso, no hagas esto, o sea, es como un don de profecía dado por el padre para los padres como tal, para en la crianza, en la educación, en la formación, y es, digamos, que un hijo sin esa profecía se puede desenfrenar, hablándolo en esos términos, porque una mamá como madre debe ejercer ese don con los hijos, ¿sí? Porque es un don nato dado por el padre para la educación y la instrucción dentro de la casa. ¿Sí me hago entender? Entonces, por lo menos yo hablando con mis hijos, uno de ellos en este momento me decía, mamá, es que si tú a mí no me estuvieras todo el tiempo diciéndome esto o ayudándome en esto, todo el tiempo como encima de ellos, ¿no? Porque uno como mamá es como esto, lo otro, aquí, allá. Hacía rato yo estaría haciendo quién sabe cuántas cosas más, ¿sí? Y eso que uno estaba ahí, eso que uno, y aún así, a pesar de todo, hay cosas que no están bien en ellos, pero si uno de mamá no ejerciera ese don, pues sería más terrible, ¿cierto? Hablando del don del Padre como profecía. Si yo hablo de don de Jesucristo, que es también otro don, que es el ser profeta, pero este es un don como ministerio. Este don de profeta de ministerio, que es diferente al don de la mamá y al don dado por Dios, que es un don también, y al don del Espíritu Santo. Si yo hablo como ministerio, el profeta usado por Dios, lo que hacía era hacer volver al pueblo al arrepentimiento. O sea, no estaba
para garantizarte una vida futura, no estaba para garantizarte un mundo mejor, no estaba para decirte el campeón que hay en ti y tales y pascuales, no estaba para exaltarte, estaba exclusivamente para decirte arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. Si siguen por este camino torcido, se van, van a pasar juicios, van a venir cosas, sí, este era el don como tal del profeta. Y en estos días, si tú no te das cuenta, casi no existen estos dones revelados. O sea, hoy en día torcieron todo. Entonces, cogieron el don de la profecía del Espíritu Santo y la mujer que hace esto o se deja usar en profecía, ahora le llaman la profeta. Entonces, tú ves que hay veces colocan como avisos o como folletos donde dicen, y con nosotros esta semana tenemos invitada especial la profeta del cielo tal, y entonces vienen y le hacen tremendo una a la profeta y eso llenan estadios, llenan lugares, y la gente que no tiene claro, que no conoce, va y así como un borreguito va y pone allá la cabeza, entonces le dice, resulta que usted lleva años con su esposo y le dice, y ahora Dios me muestra que ese que tienes no es tu marido, Dios tiene un marido mejor para ti, ¡pum! Adulterar, ¡pum! A fornicar, la sacan del propósito, la llevan es al infierno, ¿sí? ¿Por qué? Por no tener claro para qué está el don de ser profeta. O sea, recuerde, el profeta como don o ministerio del Señor Jesucristo llevará siempre al pueblo a la conversión, al arrepentimiento y a enderezarse, tipo Juan el Bautista, ¿sí? Si tú miras, tipo Elías era tremendo profeta de Dios, ¿sí? Pero nosotros cuando no sabemos, cuando no conocemos, vamos y entregamos nuestra fe a lo que no está bien entregar. Le creemos a cualquier persona que dice ser usada por Dios y al final termina muchas veces torciendo la gente. Y conozco casos donde las personas me han dicho, no, es que yo me recasé porque resulta de que a mí me hablaron en esa iglesia, la profeta tal, de que ese no era mi esposo, de que ese no era tal cosa, y ahí ya pecó. O sea, si a ti te van a mandar a ir en contra de la palabra, tú tienes que desecharlo automáticamente. Entonces, sí hace falta un verdadero profeta, pero el profeta que se levante para que el pueblo no se desenfrene. O sea, en este tiempo sí necesitamos esos profetas que se manifiesten conforme a la ley, conforme, digamos, a la palabra que sería este tipo de profetas que enderezcan y que lleven al pueblo a la corrección. Por eso se puede desenfrenar el pueblo, porque no hay ese tipo de profetas que exijan una verdadera santidad, una verdadera conversión a las personas. ¿Listo? Y si ya miramos el otro don de profecía, que ya es el don de profecía dada por el Señor, por el Espíritu Santo, que ya tiene que ver con lo que yo les estaba hablando, que son tres, exclusivamente son varias cosas las que deben cumplirse. Una, que sea público, o sea, que no es que te hablen al oído y te digan las cosas al secreto, porque es diferente la revelación a la profecía, ¿no? Entonces, la profecía puede estar usada por Dios para edificar, para consolar y para corregir. Y puede usar una sola palabra para eso. Te puede decir, Lady, yo estoy contigo, y ya, y no te dice nada más. Con esa sola palabra te edificó, te consoló y te exhortó. ¿Sí o no? O sea, ¿se puede cumplir las tres en una sola palabra? ¿Sí me están oyendo? Sí, mi paz, yo te estoy poniendo cuidado. Entonces, Sí, señora. diferente esa profecía, ¿cierto? Es muy diferente esa profecía, que es un don del Espíritu Santo que Dios usa, obviamente, en un momento dado, para que si no creen por la palabra, pues crean por las señales. Pero esto es exclusivamente para salvación. O sea, no es para hacer alardes que el Señor me muestra, que Dios me dice y que tales y pascual. La gente que muy comúnmente es usada en profecía, tristemente tiene un ego muy alto y creen que sin ellos, mejor dicho, no hay nada. Y no es para eso, es para que la persona sea salva, es para que la persona, Dios la convenza de pecado, juicio y justicia, es para que la persona se arrepienta y nazca de nuevo. Tengo casos donde, digamos,
como por ejemplo también lo que usó el Señor Jesús con la samaritana, y él usó fue el don de discernimiento, pero también usó el don de revelación o ese don que te permite conocer el pasado y el presente de una persona, ¿sí? Para llevarla al arrepentimiento. Y en el caso que usó Jesús, siempre todos los dones que Jesús usó, todos los dones que usaron los discípulos, los apóstoles, fueron exclusivamente para llevar a las personas a la salvación, para llevar a las personas a que crean en Jesús, pero no es para ganar plata con eso, no es para, mejor dicho, llenar iglesias y estadios con tal de que la gente siga, mejor dicho, allá todo el tiempo como que dándole contentillo, porque eso lo que hacen es darles contentillo y la gente se va a la iglesia, pero no con una motivación correcta, sino que se van a ver Dios qué tiene para mí en este día. Entonces, que Dios nos guarde de ese tipo de cosas. Amén. ¿Sí te quedó claro o tienes alguna otra pregunta o te quedó en duda? ¿Sí están conmigo? Aquí estoy, Paz. Sí, pastora. Sí, mi paz. Ok, Mi entonces, paz, lo que pasa es que te voy a hacer una respuesta, una pregunta y tú mira si me la puedes responder o no. Pero digamos, por ejemplo, hay algo muy confuso, pues, en relación a mi vida, porque pues mi familia se divide en dos bandos, yo le llamo así. Uno, el bando de Coop y el otro, el bando de la otra iglesia donde pertenece mi familia. Yo imagino que muchos le hemos escuchado que la iglesia ministerial, la del grupo Mira, yo he ido porque pues es mi familia y yo nunca le podré decir a uno, sí, el suyo es la verdad y el otro no es la verdad, ¿sí me entiendes? Pero yo te iba a preguntar, según las escrituras y atento a las escrituras, ¿se podría decir que esto sí es, cómo lo digo? Pues los que no han ido, tú entras al culto, se termina el culto, pues te orientas en unas sillas y pues el profeta pone manos sobre ti y pues te habla al oído. Mi pregunta es, Paz, en algún momento yo me he preguntado si esto sí es Dios, si esto no se vaya como a una adivinanza o si es Dios por misericordia, porque pues allá basan mucho el tema del versículo que yo te dije, que un pueblo sin profecía pues se va como a la perdición. Entonces siempre ellos pues se respaldan con esto. Yo la verdad nunca he podido decir si eso es de Dios, no es de Dios, más respeto toda esa creencia, pero hoy con el conocimiento que tienes quiero que me lo respondas. ¿Eso puede llegar a ser de Dios o no, Paz? Eso no está bíblicamente bien lo que están haciendo. bueno, con el conocimiento que te acabo de responder, creo que está suficientemente claro. Empezando que quién es el profeta. Si el profeta es verdaderamente un profeta que está establecido por ministerio de Jesús que lleva a las personas al arrepentimiento. O lo único que hace es más bien manifestar algo así como especie de adivinación, ¿sí? Que lo que hace es como darle el contentillo a la persona para que la persona quede conectada ahí, ¿sí? Y que simplemente, por lo menos en esa iglesia, he conocido casos donde los casos que te he dicho son de esa iglesia exclusivamente, donde hay personas que son casadas y les dicen que ese no es el esposo y que Dios le va a dar un esposo cuando ya van casadas. O sea, hay muchos escaches en esa cosa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Centrarte en la palabra. Mirar si está cumpliendo con lo que dice la escritura, que sea pública, que no sea de interpretación privada, que se esté manifestando estas tres cositas que te estoy diciendo, ¿sí? Que tengan que ver con consolación, exhortación y edificación. Y otra que no les dije es que sea confirmada por más de 2 o 3. O sea, esto tiene que darse sí o sí. Si no se cumple esto, no es de Dios. Así de sencillo, bíblicamente hablándolo. Y eso está en Corintios, ¿no? Para que lo tengamos claro. O sea, si es así, ya tú tienes que empezar a descachar. Y no es porque uno diga, ay, pero no, es que tú tienes que basarte en lo que está escrito. Tú no te puedes basar en un supuesto o en una emoción o en algo que de pronto es mi experiencia personal, y el enemigo también da señales. Y yo te lo digo porque él usa, digamos,
Él conoce, no nos conoce lo que tenemos en la mente ni en el corazón, pero sabe lo que nosotros decimos y nos conoce por lo que hablamos. Y muchas veces nosotros no sabemos guardar esta intimidad y esta reserva de cómo nos relacionamos con Dios, y Él lo que hace es que se viste como ángel de luz y que iguala todo para que las personas se engañen y al final se conduzcan al infierno. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener mucha claridad, porque aquí lo que está en juego es la salvación de las personas, ¿sí? Aquí ni siquiera está en juego la estabilidad emocional, aquí no está en juego la parte económica, aquí lo que está en juego es que si esta persona sigue dejándose llevar por esta tradición o por este hábito, por esto que ellos manejan, entonces, ¿a dónde va a ir su alma al final del camino? ¿O en qué se va a encontrar o al final? Cuando Dios dice, cuando el mismo Señor Jesucristo dice, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, por eso es que también las señales y profetizamos también dice, y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, pueden hacerlo con muy buena intención. Ahora, si están usando un solo sustento bíblico y no otros 2 o 3 que corroboren ese sustento bíblico, ¿sí? Porque recordemos que nosotros siempre tenemos que basar lo que dice para formar una doctrina en más de 2 o 3 testigos que rectifiquen lo mismo, ¿sí? O sea, si yo quiero formar una doctrina de la profecía, tengo que buscarme unos 3 o 4 sustentos bíblicos que me corroboren lo que voy a hacer. Pero mientras esto no esté, yo no lo puedo hacer. ¿Listo? O sea, te lo digo y te lo respondo bíblicamente y con todo el respeto, sin necesidad de ofender, porque pues no es el caso, sino que más bien tengamos una advertencia para que Dios nos guarde, porque en este tiempo se van a presentar muchas más cosas acerca de eso. Incluso ahora ya salió el tal, ahora están diciendo que Jesús tiene esposa, ¿sí? Porque como ya se murió el tal Cristo Visarión, algo así, se murió, entonces como que la mujer fue la que quedó. Y hace poco yo estuve por allí en una actividad que estaban haciendo aquí en Ibagué, y me acorralaron unas personas a hablarme de que, bueno, de todo eso, y están adoctrinando a la gente en esto. Esto prácticamente es lo que dice la palabra cuando habla de que en los postreros días, digamos, aún si fuere posible, engañarán a los escogidos y que se levantarán falsos cristos y falsas doctrinas y que pasarán todas estas cosas con la finalidad de llevar a las personas a un lugar equivocado. Entonces, que Dios nos guarde y pues hay que orar. O sea, aquí lo que toca hacer es orar para que estas cosas no se aniden en el corazón, ¿sí? Porque es como si nosotros nos llenáramos de una levadura, de una levadura falsa, ¿sí? Como de algo que no está bien. Y no es solo eso, o sea, mira, hablando de religión, pero si tú miras la música, la tendencia que hoy en día estamos viviendo a nivel ya, hablándolo secularmente, hay cosas que están invadiendo cada vez más terreno y que están torciendo muchas personas. Entonces, no estoy hablando de que tengamos que entonces ser así, que no veamos, no toquemos, no miremos, no, pero sí que tengamos discernimiento y que Dios nos guarde para que hagamos las cosas como es. ¿Listo? Totalmente entendido, Paz. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces seguimos con nuestra clase. Dice, vino la ley, bueno, ok, por medio de, estaba mirando la hora. Dice, tengo aquí al lado mío un Espíritu Santo que me habla todavía, pero está en forma de varón. Es que mi esposo me está diciendo que la palabra profética más segura es la escritura. Y como está escuchándonos, entonces nos está corroborando eso. Entonces, eso ya lo habíamos mirado, sí, pero tengamos mucho cuidado, Dios nos guarde, realmente Dios nos guarde y seamos celosos. No nos dejemos imponer las manos como a la ligera. En estos días tuvimos la oportunidad de estar en Muso Boyacá, no sé si por ahí estuvieron mirando algunos estados que publiqué o estuve en mi Facebook también, y dentro de esas personas a las que les estuve compartiendo había un grupo de mesiánicos. Esta es otra tendencia que hoy en día se está cogiendo un auge increíble en Colombia. O sea, realmente es muy fácil cómo algo se puede camuflar dentro de la verdad, ¿sí? Y nos puede llegar a confundir. Y resulta
que cuando entré a una casa, porque pues íbamos puerta a puerta, casa a casa, orando por las personas, predicándoles el evangelio, llegué a ese lugar y esas personas me dijeron, no, es que yo no le permito a nadie que ore por mí. Yo sé orar y sé interceder. Fue la única casa que me pasó, ¿no? Yo sé orar y yo sé cómo pedirle a Dios por mi familia. Además, es que nosotros somos mesiánicos, ¿sí? Entonces yo le dije, ok, no hay problema, yo también puedo orar en el nombre de Yeshua. Yo sé quién es Yeshua, pero lógicamente te quiero decir algo y quiero que entiendas que aunque tú hagas todos los ritos y todas las cosas que tú estás manejando dentro de la religión judía, eso no te va a salvar a ti. Está bien que lo hagas siempre y cuando tengas claro de que eso a ti no te va a salvar, de que el único que salva es Jesús y que debemos creer es en Él para salvación. Cuando ya le expliqué a esta persona de una vez entendió y me permitió orar en el nombre de Yeshua, pues yo no tengo problema porque yo sé quién es Él, ¿sí? Y es el nombre de Jesús en hebreo y ya, es algo muy sencillo. Pero, ¿qué pasa? Que la gente cuando no tiene claro, pues ellos ponen una barrera, ¿cierto? Pero cuando tú tienes una información correcta y vas con amor y sabes que estás sirviendo, no va a haber impedimento en que esas personas reciban. Entonces, cuando ya pudimos compartir un buen tiempo, ya al final la señora dijo, ay, yo les agradezco porque ustedes son un ejemplo para nosotros. Bueno, ahí estuvimos charlando un poquitico. Y ella se dio cuenta que a mí no me interesaba sacarla de su religión. Nosotros no vamos sacando a la gente de la religiosidad. O sea, no vamos sacando a la gente de las iglesias, ni de su pastor, ni de su religión, pero sí vamos compartiendo el evangelio, mostrando la luz de Jesús y sirviéndole a las personas a través del conocimiento que Dios nos ha regalado. Cuando nosotros lo hacemos de la manera correcta, yo estoy segura que nadie nos va a rechazar, porque tenemos que tener la claridad y tenemos que tener el entendimiento de que lo estamos haciendo por amor. Ahora, siempre con la seguridad de que no vamos a contender con nadie, de que si encontramos una persona que quiere discutir con nosotros, no le vamos a echar nuestras perlas a los cerdos para que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen, ¿sí? Entonces, que Dios nos dé la sabiduría y la claridad de qué momento y cómo nosotros debemos hacerlo con las personas. Por eso, de una manera muy sabia, si se trata de corregir este caso, digamos, en tu casa, pues simplemente, mamita, papito, abuelito, mira, yo estaba leyendo en Primera de Corintios, capítulo 12, 13, 14, 15, donde me habla acerca de cómo es la profecía bíblica, y mira qué tal y tal cosa encontré, de modo que ellos no se sientan juzgados, ni se sientan invadidos por nosotros, ni piensen que es que nosotros venimos aquí a demostrar que somos más o menos, no. A nosotros lo único que nos interesa es que las personas verdaderamente sean libres, libres del pecado, libres del infierno, libres de la muerte eterna y que puedan ver y entrar en el reino de los cielos. Amén. Y fue el mismo propósito por el cual Jesús vino a servir. Y Jesús, siendo el hombre que más conocimiento tenía, no fue y les refregó el conocimiento ni siquiera a los del Sanedrín. Nota que ellos tuvieron que ir a Jesús porque se dieron cuenta que había algo especial en él. Pero aún a pesar de esto, Jesús no fue allá a tratar de hacer alarde de que él sabía más que todos o de que él sí tenía la verdad, siendo él la verdad y siendo él la luz del mundo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para así ser sabios y tener esa claridad en nosotros y servir por medio de esa claridad. Amén. Amén, paz. Dice, bueno, entonces en este caso, note que ni siquiera el Señor Jesús se sale de la palabra, o sea, todo lo vivió conforme a las escrituras, nació conforme a las escrituras, murió conforme a las escrituras, vivió conforme a las escrituras. O sea que la vida de Jesús nunca se separó de lo que estaba escrito acerca de él. Todo lo que hizo, lo hizo conforme a las escrituras. Y se cumplieron en él las escrituras, ¿sí? Ahorita vamos a mirar en otra parte, pero aquí nos muestra que para poder cumplir las profecías necesitaba ser hombre. Por Moisés vino la ley, por Jesús vino el evangelio. Por Moisés enseñó la ley, por Jesús enseñó el evangelio. Y Jesús vino como maestro.
Bueno, eso ya lo miramos como pasó, porque dice, ya aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Otra cosa muy importante y que me encanta porque dice, no gritaría, no levantaría su voz, hablaría por parábolas, enseñaría cosas escondidas desde la fundación del mundo, y todo ello para que las escrituras se cumplieran en él. Y también hay otra parte donde dice, aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Entonces, este es el caso de Jesús como maestro, ¿sí? De la manera como él hizo su trabajo, de la manera como él predicó el evangelio y mostró a las personas el evangelio y le enseñó tal vez a los más allegados la claridad del evangelio, pero a los demás les hablaba en parábolas. Dice, ¿por qué Jesús, por qué era necesario? Bueno, dice, Jesús tenía que hacer cosas que nunca nadie había hecho antes. El primero en echar fuera a los demonios fue Jesús, esto antes nadie lo había hecho. En el libro de Marcos, esta es una de las cosas que predominan en su ministerio, y también que abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Esta era una señal que debía cumplirse en él, y que resucitó muertos, sanó a los sordos, y a los pobres les fue anunciado el evangelio. ¿Sí? Estas otras señales que están ahí las hizo, pero ya las habían hecho antes en el Antiguo Testamento algunos profetas. También él aprendió de los antiguos en cuanto a la fe. Dice, Dios mismo dio testimonio de Jesús. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como el príncipe salvador, hijo de Dios, hijo del hombre, maestro y redentor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley. También hay una parte donde dice, hombre, que os he hablado la verdad, y hay como unas 40 razones por las cuales Jesús era un hombre y no era Dios. Una de ellas es porque a Dios nadie lo ha visto jamás, Jesús fue visto por muchos. Otra es que Dios no puede ser tentado y Jesús fue tentado en todo. Otra es que Dios no muere y Jesús murió. Entonces esto corrobora que Jesús era un hombre, ¿sí? Y eso lo vimos también en la vez pasada en cuanto al misterio de la piedad. Les hice un repaso que debieron haberlo visto en el primer capítulo, pero volví y lo retomé para que no se nos olvide esta parte. Y dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote, en lo que se refiere a Dios para expiar los pecados del pueblo. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hijo de Abraham. Dice, entonces, ¿por qué era necesario que Jesús fuera un hombre? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, descendiente del rey David. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Debía aprender la obediencia, fue perfeccionado en todo. ¿Ustedes tienen la cartilla? En la cartilla hay una parte, si no tienen la cartilla, sería bueno que consiguieran una cartillita de nacer de nuevo, de lo primero, ya la hay virtual y la hay también en físico. Y hay una parte donde nos muestra toda esta parte humana de Jesús, que fue envuelto en pañales, que lo encontraron también. Pues si fue envuelto en pañales es porque hacía chichi, también hacía chocho, ¿cierto? Que no, que hay cosas que uno dice que cree que hay, que porque él era el Santísimo. Sí, pues él era santo, pero también era un hombre que naturalmente como ser humano tenía sus necesidades físicas normales. Dice, debía aprender la obediencia, bueno, fue perfeccionado. Y también el hombre necesita de un salvador. Entonces ya sabemos que el hombre necesita de un salvador porque está perdido, perdón, y en su condición está destinado a pasar a la eternidad en condenación en el infierno. Por eso Jesús toma nuestro lugar. Él tenía que detener la sentencia que estaba dada sobre todos
toda la humanidad, para lograr esto era necesario pagar el precio. Entonces, ¿cuál era el precio? Pues todo lo que él vivió, lo que hizo, lo que cumplió, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tomar nuestro lugar. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es hombre, también hace que él sea nuestro redentor. Entonces, primero, ya miramos que era necesario que él fuera un hombre, ¿cierto? Porque debía salvarnos, porque era nuestro salvador, porque era nuestro redentor, ¿sí? Y aquí miramos que el redentor lo que hace es recuperar o volver a adquirir algo que se pertenecía pagando un precio, ¿sí? El precio que pagó Jesús fue con su propia vida llevando el castigo por nosotros. O sea, lo que hizo fue redimir algo que ya le pertenecía a Dios, ¿sí? Y dice, el hombre necesitaba un redentor porque está vendido al pecado y esclavo del enemigo sin esperanza humana de poder liberarse. Por esta razón se necesitaba de un pariente cercano que pagara el precio por nuestra vida. Y dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, también era necesario que fuera un hombre para que fuese nuestro redentor, ¿cierto? Cuando hablamos de redentor, aquí encontramos unas características muy específicas y dice que él es nuestro pariente más cercano, ¿sí? No es tanto cercano, sino nuestro pariente más cercano, el único que podía pagar el precio del rescate. Ya no se trataba de dinero, sino de muerte física, espiritual y eterna. Es decir, que él tuvo que morir de las tres formas para que nosotros pudiésemos también vivir de esas tres maneras. Dice ser el pariente más cercano, o sea que tenía que ser de la sangre gentil y judía. Esto después en otra clase, creo que es en el tercer módulo, lo vamos a estudiar más detalladamente. Lo que es Jesús el Redentor. Aquí lo estamos dando así como rápidamente porque hace parte de Jesús, el Hijo de la Virgen María. ¿Listo? Y dice que tenía que ser rico, tener con qué pagar con su vida, debía ser libre, Jesús era verdaderamente libre, y ser un varón, o sea, debía ser de género masculino y debía querer hacerlo voluntariamente. Y debía hacerlo por amor y llevarlo a cabo. Amén. Entonces Jesús lo hizo perfecto, completo y suficiente. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener nosotros para poder ser redimidos? Si no lo reconocemos, empezando por ahí, reconocer que somos esclavos o que nacimos esclavos vendidos al pecado, no vamos a poder ser redimidos. O sea, para poder ser redimidos necesitamos reconocer que somos esclavos. También necesitamos querer ser libres de esa esclavitud y tener un pariente cercano, que es Jesús. Es como si nos perteneciera por ley, o sea, tengo el derecho de ser redimido, ¿cierto? Yo por las escrituras tengo el derecho de ser redimido, pero yo debo reconocer que soy un esclavo, necesito a un redentor y ese redentor es Jesús. Debo reconocer que Él es el único que me puede hacer a mí verdaderamente libre del pecado y permitir que se haga, ¿sí? Entonces, este es como esa primera parte. No sé si quieran que avancemos o que dejemos hasta ahí, porque ya para dejar ahí ya tendríamos que estudiar entonces según el libro de Juan, Jesús el Hijo de Dios. Me parece que lo voy a dejar ahí como para mayor entendimiento y que no se nos... Recuerden que a mí me gusta utilizar lo que es la pedagogía y no me parece sabio avanzar y avanzar sin retener. Entonces, que Dios nos ayude. Más bien hagamos un repaso así rápidamente de lo que ya vimos. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, mientras tanto lo pueden ir haciendo.
Yo no, Paz, muchísimas gracias. Ok. ¿O algún aporte de lo que Dios les ha hablado? Yo tengo una pregunta. Hermana, ¿Ya? Cuénteme. Bueno, en el caso de que uno haya hecho, por ejemplo, pacto, cuando dice no pasen ni hagan tal cosa, y esto, Hermanita, ¿puedes subir el volumen? Es que no te oigo casi. ¿no? No, tienes que hablar un poco más durito. Bueno, pues ya sabemos el conocimiento de que, pues, de que hay cosas que nos enseñaron y nos enseñaron mal. En el caso ya que nosotros hayamos hecho, por ejemplo, en el caso mío, yo llegué a una iglesia y me dijeron, pacte por la vida de su hijo y escriban el sobre lo que usted quiere para su hijo. Y yo coloqué 20,000 pesos y lo hice. Ahí, y lógicamente, mi hijo pues se fue bien, así porque se fue para los Estados Unidos, le ha ido muy bien. Pero ahí en ese caso, que yo ya sé que eso fue un error, que no lo debería haber hecho, porque el único que hace eso es Jesús, que por medio de él que nos espera, entonces ahí cómo se hace. O sea, ahora lo que vas a hacer es pedirle perdón a Dios. Ya lo hiciste sin conocer cómo era el asunto, ¿sí? O sea, ya se hizo. Pero ahora lo que tienes que hacer es simplemente decirle a Dios, Señor, por mi falta de conocimiento lo hice y pues esa fue mi fe en ese momento, pero ahora yo te pido que me ayudes a poner mi fe y mi confianza solo y exclusivamente en que por lo que hizo Jesús, mi hijo puede estar bien, puede tener bendición, prosperidad y que yo me voy a encargar obviamente de orar para que así sea, ¿no? Entonces pon la fe en Jesús. Es simplemente eso, poner la fe en Jesús en todo momento, ¿sí? Para todo. Por eso siempre decimos que solo Jesús basta. Y hay una canción muy linda que habla acerca de eso, que Jesucristo es suficiente y Jesucristo basta para todo. Amén. Entonces, pues recordemos entonces, ya conocimos a Jesús. ¿Quién fue Jesús, el Hijo de la Virgen María? Y lo vimos como el hombre, como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Amén. Que lo necesitábamos que fuera un hombre, porque solamente por medio de un hombre se vino el pecado y por medio de un hombre venía la respuesta de la salvación. ¿Sí? Como llamamos nosotros, un hombre la embarró, pero un hombre también sacó, un hombre metió la pata y un hombre sacó la pata. Entonces, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo que tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, Señor, por ampliar nuestro entendimiento, por abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor, por darnos a conocer las sagradas escrituras, por permitirnos conocer a Jesús. Padre, ayúdanos para que nada ni nadie nos aparte de ella, Señor. Ayúdanos para que este conocimiento en nosotros sea un conocimiento completo, un conocimiento suficiente, un conocimiento rema, un conocimiento que cada día nos capacite, Señor, para ver y entrar en el reino de los cielos, pero también para tener una verdadera relación personal contigo. Guárdanos de la religiosidad, Señor, guárdanos de la falta de amor, Señor, guárdanos de la falta de empatía, Señor, guárdanos de ser esclavos aún del pecado, de ser aún pertenecientes al reino animal, Señor, permítenos renacer, permítenos ser hombres espíritu para que tengamos lo mismo que tenía Jesús, para que tengamos el mismo corazón, la misma naturaleza, los mismos pensamientos, Señor, y de tal manera que podamos andar como Él anduvo, Padre. Ayúdanos a dejarnos redimir, a dejarnos salvar, ayúdanos a recibir esa salvación y a recibir todo lo que Jesús ganó para nosotros y a poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él, en lo que Él hizo por amor, Señor, porque fue suficiente para nosotros, Señor, porque fue completo y perfecto, Señor, y nada le hace falta a ese sacrificio, a esa obra redentora, a esa obra de salvación, Señor, completa por amor a nosotros, Padre. Hoy te pedimos perdón cuando equivocadamente hemos puesto nuestra fe
en un pacto, en una siembra, o tal vez en una pasta, en un médico, Señor, o tal vez en situaciones que creemos que de acuerdo a lo que yo haga voy a hacer que de pronto en un momento dado las cosas funcionen, dejando de lado lo que Jesús ya hizo. Padre, ayúdanos a que nuestra fe sea genuina, sea sincera, Señor, y sea clara en todo lo que Él ganó para nosotros, Señor. En tus manos te encomiendo a cada persona que hoy ha estado en este tiempo y bendecimos la vida de cada persona, Señor. Te pido que tú bendigas cada hombre, cada mujer, Señor, que hoy se ha conectado, que en el nombre de Jesús la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros, guardando nuestra casa, nuestras familias, Señor, guardando la integridad moral, física y espiritual de cada uno de los miembros de nuestro hogar, Señor, perdonando nuestros pecados, santificando nuestra vida y ayudándonos a hallar gracia delante de ti, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, y te encomiendo cada familia, Señor, y te encomiendo, Señor, nuestra causa, aún las cosas que tú sabes y conoces que tenemos necesidad, en el nombre de Jesús, Padre. Así te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Que el amor, la paz, el gozo y la misericordia del Señor esté con todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchísimas Pueden gracias. despedirse, prender sus cámaras para saludarse. Muy Sin oportuna la miedo, sin oración. vergüenza. Gracias. Dios les bendiga a todos. Un abracito. Dios les bendiga. Feliz noche.